Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Llamamiento de Leví. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, querido Señor, por todas las bendiciones que tú nos otorgas. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en busca de perdón, salvación, y lo encontramos. Por eso en este momento solicitamos que tú nos bendigas al abrir tu palabra, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros, que podamos guardarlo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tus bondades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando Marcos capítulo 2. Después del milagro que Jesús hizo con el paralítico, Él continuó su obra especial alrededor de Capernaum. Pero tenía un trabajo especial: buscar a una persona que estaba perdida en sus negocios y quehaceres, pero que anhelaba en su corazón un cambio, que quería seguir a Jesús, pero había muchos prejuicios y pensó que eso nunca pasaría. Vamos a estudiar esta sección de Marcos 2, versículos 13 al 17, que es el llamado a Leví, también conocido como Mateo. Leamos el versículo 13. Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía con él y les enseñaba. Es evidente que este fue un breve viaje por las proximidades de Capernaum y no un viaje importante de predicación por Galilea. El segundo viaje de esa naturaleza, el cual fue precedido por la elección de los 12 y el Sermón del Monte, no comenzó hasta un tiempo después. El resumen que presenta Marcos es que toda la gente, no dice una gran cantidad o un grupo grande, sino toda la gente, es decir, la presencia del Salvador movía a las personas, había conmoción en la comunidad. Versículo 14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Después de llamar a 4 personas como sus discípulos, el Señor seguirá reclutando a quienes serían los que tomarían las banderas del cristianismo después de que Él ascendiera al cielo. El quinto en ser llamado para ser discípulo de Jesús sería Leví Mateo, hijo de Alfeo. No se da mucha información. Alfeo, pues, no sabemos exactamente quién era, pero lo que nos dice es que era judío, que fue formado en las enseñanzas y tradiciones judaicas, que conocía la profecía del Mesías, que conocía las Escrituras, pero por amor a la comodidad había elegido un trabajo que no era bien visto. Se había convertido en un publicano. Los publicanos eran considerados los traidores del pueblo, eran los encargados de cobrar tributos a Roma. Y los judíos sentían mucha incomodidad pagar esos tributos, porque les recordaban que estaban bajo el dominio de otro imperio. Para los judíos un publicano era peor que un gentil. Elena de Guay explica: entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido. Y los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana, cometiendo extorsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como un traidor a la honra de la nación. Se le despreciaba como apóstata
y se le clasificaba como los más viles de la sociedad. Libro El deseo de todas las gentes, página 238. Mateo estaba allí, en el banco de los tributos públicos. Sin duda estaba a la orilla del mar, y probablemente era una oficina en la cual los agentes de Herodes Antipas cobraban impuestos a las caravanas y a los viajeros que pasaban por el camino principal de Damasco y el oriente a Tolemaida, también conocido como Aco, que se encontraba sobre el Mediterráneo, o al mar de Galilea, procedentes del territorio de Herodes Felipe. Pero ese día en particular, Mateo, sentado en su oficina, vio venir a Jesús. Él había escuchado a Jesús y había oído acerca de los milagros que hacía, y había sentido en su corazón un vivo deseo de cambiar, pero no encontraba la manera de hacerlo. Elena de White sigue comentando lo siguiente en el mismo libro, en la misma página. Mateo había escuchado las enseñanzas del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Lo que menos esperaba Mateo es que Jesús viniera a donde él estaba, haciéndole la invitación más sencilla, clara y contundente: sígueme. Esta era una invitación que pensó que nunca llegaría. Él, siendo un publicano, rechazado por la sociedad, no se le permitía ir ni siquiera a la sinagoga, ni a su familia. Entonces viene un maestro de Galilea y le invita a ser su discípulo. Eso era algo emocionante. Además, que esta invitación era a la acción. Y Marcos resume diciendo: y levantándose, lo siguió. No escatimó el dejar su próspero negocio, igual que los discípulos anteriores, que cuando tenían las redes completamente llenas, fueron llamados a seguir al Salvador. Hoy, en nuestro diario vivir, cuando estamos más ocupados, cuando quizás tenemos más éxito en nuestro emprendimiento o en nuestro trabajo o en las empresas que estamos manejando, es cuando nos llega el llamado a seguir a Jesús. Hay algo que debemos tener claro. El Evangelio implica una renuncia. Aceptar el llamado de Cristo implica una renuncia quizás de las cosas que más queremos o las que más nos hemos aferrado. Y como Mateo, a veces debemos tomar la decisión de seguir a Jesús sin escatimar lo que hemos dejado atrás, sin pensarlo dos veces, sin hacer cuentas. Esa oportunidad para Mateo era única y no la iba a desperdiciar. Elena de White amplía este concepto diciendo: Mateo, dejadas todas las cosas, levantándose le siguió. No vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. Así había sido con los discípulos antes llamados. Cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle, dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. Algunos de esos discípulos tenían deudos que dependían de ellos para su sostén, pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni preguntaron: ¿cómo viviré y sostendré a mi familia? Fueron obedientes al llamamiento, y cuando más tarde Jesús les preguntó: cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapato, ¿os faltó algo? ¿Pudieron responder? Nada. Libro El deseo de todas las gentes, página 238. Por otra parte, podemos pensar en el impacto que hubo en la mente de todos el hecho que Jesús haya llamado a un publicano para que fuera parte de su círculo íntimo. Podemos imaginarnos la sorpresa que era para Pedro, para Juan, Andrés y Jacob. Podemos imaginarnos la reacción de los fariseos y los maestros de la ley. Pero sin prestar atención a todas estas reacciones, Mateo lo dejó todo y se convierte en discípulo de Jesús. Lo que sí causó fue una sorpresa muy grande entre los publicanos, que ahora tienen interés en conocer quién es ese Jesús
que acepta a quienes son los olvidados y marginados de la sociedad. Entonces Mateo, que estaba emocionado por el llamado, y al ver interés que se despertó entre sus iguales que querían saber quién era Jesús, entonces hizo un banquete en honor a Jesús. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Es interesante la cantidad de personajes que normalmente nadie invitaría a una cena familiar en su casa. Recordemos que en aquella época la purificación ritual se había convertido en cierta medida en una barrera religiosa para tratar con ciertas personas. Dice que en la mesa, al lado de Jesús, estaban publicanos o pecadores. Es decir, la gente que era despreciada o con lo que no tenían contacto. Imagínense el impacto para los discípulos de Jesús sentarse a la mesa con los publicanos. Eso era algo que nunca esperaban. Y sería normal para ellos experimentar algo de incomodidad porque no estaban acostumbrados a esa interrelación con personas que normalmente no eran bienvenidas. Elena de White comenta: en el gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a Jesús a sus antiguos asociados. Por consiguiente, dio un banquete en su casa y convocó a sus parientes y amigos. No solo fueron incluidos los publicanos, sino también muchos otros de reputación dudosa, proscritos por sus vecinos más escrupulosos. El agasajo fue dado en honor de Jesús y él no vaciló en aceptar la cortesía. Bien sabía que ésta ofendería al partido farisaico y lo comprometía a los ojos del pueblo, pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él no tenía peso las distinciones externas. Lo que atraía a su corazón era un alma sedienta del agua de vida. Libro El deseo de todas las gentes, página 239. Todo aquel que nace en el reino de los cielos nace como misionero. El interés de Mateo es que las personas con las que se relacionaba conocieran a Jesús y tuvieran la oportunidad de convertirse en seguidores del Maestro. Elena de White lo llama evangelista consagrado. Ella escribió: el publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más consagrados y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del Maestro. Libro El deseo de todas las gentes, página 240. Jesús no puso problemas. Él vino a buscar lo que se le había perdido, así que se sentó al lado de estas personas mostrándoles respeto y comenzó a hablarles de las verdades del Evangelio y les prestaban mucha atención. Fue en ese banquete que comienza a cuestionar el ministerio de Jesús. Versículos 16 y 17. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quizás algunos de los discípulos se sentían incómodos con la compañía de estas personas. Así que los fariseos aprovechan para acercarse a los discípulos y cuestionar lo que estaba haciendo Jesús. Al quejarse a los discípulos, los escribas esperaban que aquellos perdieran su respeto por el Maestro. Lucas dice que los escribas murmuraban contra los discípulos, comprendiendo indudablemente que un ataque directo contra Jesús no les valdría de nada, así como habían resultado infructuosas otras tentativas para silenciarlo. Así que lo que hicieron fue tratar de colocar dudas en la mente de los discípulos. Comer y beber con los gentiles era una infracción de la ley ritual e implicaba una impureza ceremonial. En la práctica, los cobradores de impuestos eran clasificados con los gentiles y por lo tanto eran considerados los parias de la sociedad. Pero Jesús se adelantó a contestarles. No dejó que los discípulos hablaran y les planteó una verdad interesante. Les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médico. Una persona en buen estado de salud no acude al hospital, no va a buscar sanidad en los médicos. Los que van a los hospitales, los que acuden a los médicos, son los que están enfermos. Ahora, los médicos tienen un oficio. El oficio de un médico no es atender a los sanos, su oficio es atender a los enfermos. El problema es que los fariseos se consideraban sanos. Elena de White nos ayuda a entender. Los fariseos pretendían ser espiritualmente sanos y por lo tanto no tener necesidad de un médico, mientras que consideraban que los publicanos y los gentiles estaban pereciendo por las enfermedades del alma. ¿No consistía pues su obra como médico en ir a la clase que necesitaba su ayuda? Libro El deseo de todas las gentes, página 240. El problema es que un enfermo se considere sano y no vaya al hospital, y esa era la realidad de los fariseos. Se consideraban impecables y realmente necesitaban urgentemente la intervención del médico de los médicos. Pero ellos no reconocen a Jesús como el Salvador, así que no acuden a Jesús para encontrar sanidad. Por eso Jesús agrega: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al declarar la profunda verdad del propósito de su misión terrenal, Cristo reveló la hipocresía y la falacia de los fariseos y su actitud ante la relación del Maestro con los cobradores de impuestos. Si esos hombres eran tan pecadores como pretendían los fariseos, su necesidad debía ser mayor que la de los otros hombres. ¿No debían ser, pues, precisamente aquellos sobre los cuales Cristo debía prodigar sus mejores esfuerzos? Había venido a salvar a los hombres, pero si solo hubiera podido salvar a los que ya eran justos, no podría ser un verdadero Salvador. La prueba de su misión como Salvador de los hombres dependía de lo que podía hacer en favor de los pecadores. La misión del Salvador es salvar a los hombres, y estos hombres están llenos de pecado. El problema de los fariseos es que se creían que no eran pecadores y por lo tanto no tenían necesidad de perdón. Pero otros sí necesitan salvación, y ellos no deben impedirle el camino a la salvación. Él es el médico de los médicos. Él abre sus brazos y dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. No importa la situación en la que estemos, no importa cuán bajo hemos caído. Apreciado amigo y hermano, Jesús vino a las profundidades de este mundo para salvarte. Vino a buscarte porque tú estás perdido. Puede ser que vivas en un lugar cómodo, estés tranquilo, no tengas problemas, no tengas enemigos, pero al estar lejos de Dios, estás perdido en tus cosas, en tus asuntos, en tus problemas, en tus actividades. Por eso, la única solución es que cuando escuches la voz del Maestro, acéptalo y experimenta la salvación que te ofrece. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.